de familia en 10 claves. No vamos a tratar de explicar todo el tema, sino simplemente acercarnos a 10 puntos fundamentales que expliquen la relación que existe entre el derecho de familia y la pandemia que hoy azota a la humanidad. Pero para ello lo primero que tenemos que hacer es explicar qué es el coronavirus. El coronavirus es para la salud una pandemia. Y para el derecho es un caso fortuito. Es un caso fortuito porque es imprevisible y una vez conocido, es inevitable. Y este caso fortuito impactará por mucho tiempo las relaciones interpersonales e indiscutiblemente influye en las relaciones familiares. Pero lo que tenemos que tener muy en claro es qué produce el impacto sobre el derecho de familia. ¿Lo produce el virus, el COVID-19? Indiscutiblemente que no. Lo que influye en el derecho de familia y en el derecho en general es la hiperinflación legislativa que restringe derechos y libertades individuales y produce consecuencias en el corto, mediano y largo plazo. Es decir, son las leyes, las resoluciones, los decretos y las ordenanzas que son dictadas para prevenir o para limitar el impacto de la pandemia, aquello que produce un cambio, una transformación en el derecho de familia. Y lo peor de esto es la dificultad del conocimiento de esta normativa. Ustedes fíjense, mis queridos colegas, que el 29 de marzo el Colegio de Abogados de la Capital Federal publicó un resumen de la normativa aparecida hasta ese momento sobre el COVID-19. Y esto tenía nada más ni nada menos que 600 páginas. Es decir, ¿puede el funcionario común, puede la gente conocerlos? No. Tampoco podemos los abogados pretender conocer la totalidad de la normativa que saca día a día el Poder Ejecutivo. Pero lo que es seguro es que esta normativa modifica el derecho de familia en su estructura, en sus principios y hasta modifica el Código Civil y Comercial. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es en la constitucionalidad de normativas que restringen los derechos y libertades individuales. En principio, estas normativas son constitucionales porque están hechas de acuerdo a los parámetros de la doctrina de la Corte para el derecho de la emergencia. Estos parámetros son la restricción en el tiempo, una causa justificada y la limitación a determinadas actividades. Bien, en esto la normativa es en principio constitucional, está justificada, pero no toda la normativa es constitucional, porque hay veces que hay una superposición legislativa entre el Poder Ejecutivo de una provincia, de un municipio y de la nación. Y es importante, después, a lo largo, prever si esa limitación fue o no fue constitucional. Pero hablemos de la limitación más importante, de la limitación que más coarta los derechos individuales. Esta limitación es el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que empezó por un aislamiento por 14 días a las personas que vinieran de viaje de países de riesgo para continuar con un cierre de fronteras con la consecuente suspensión de los vuelos internacionales y de los vuelos de cabotaje y de transporte terrestre y de larga distancia, con la suspensión de espectáculos artísticos, deportivos, de actividades académicas. Es por eso que esto hoy lo hacemos por este sistema de videoconferencia y de congresos
internacionales y finalmente por la suspensión de las actividades escolares de todos los niveles, hasta llegar al decreto de necesidad de urgencia 227 del 2020, que resolvió, ordenó el aislamiento social preventivo y obligatorio hoy hasta el 13 de abril. Este aislamiento social preventivo y obligatorio tiene sanciones para la violación del aislamiento que pueden ser hasta sanciones penales. Y también tiene excepciones al aislamiento que están en el artículo 6 del decreto. Y a la vez, este aislamiento social preventivo y obligatorio ha traído como consecuencia una feria judicial, y esta feria judicial ha traído a su vez como resultado una limitación no querida de acceso a la justicia. Pero empecemos a hablar de las claves del impacto al derecho de familia. La primera clave, mis estimados colegas, es la violencia. La violencia que se da por efecto del coronavirus, y más que por efecto del virus, de las medidas de aislamiento social y de la cuarentena, que traen un incremento de violencia tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito de la violencia de género. Debido a que la situación de confinamiento, el encierro en lugares reducidos y la grave circunstancia económica que atraviesa el país, empeorada por la imposibilidad de trabajar del cuentapropista, que agrava las circunstancias y exacerba los motivos que hacen que la violencia se ponga en manifiesto. Y esto ha llevado a un aumento en los feminicidios y ha causado preocupación en el Ministerio de la Defensa y en la Fiscalía. Hoy he leído un cuadernillo que ha sacado la Fiscalía de la Nación proponiendo formas de actuación frente a la violencia doméstica y a la violencia de género. Y les quiero decir, estimados colegas, que lo peor de la violencia doméstica son los niños, porque las mujeres pueden llegar a salir a denunciar, los ancianos pueden llegar a utilizar un aparato, un teléfono, un sistema de conexión que les permita hacer conocer la violencia que sufren, pero los niños no. Y normalmente la violencia ejercida por los niños es conocida a través de la escuela o a través de los hospitales. Y lo que ocurre es que los niños hoy no van a la escuela, ni tampoco a los jardines, ni tampoco a las salitas, y tampoco concurren a los hospitales. Por lo tanto, es muy difícil conocer la violencia ejercida a los niños. El crecimiento de las denuncias de violencia en la provincia de Buenos Aires es de un 60%, y esto es súper preocupante. Tan preocupante que ha llevado a los tribunales a tratar de determinar qué se puede hacer para solucionar este conflicto que existe, por un lado, por no poder recurrir a la justicia, por el aislamiento social y por la mayor cantidad de violencia que existe en la sociedad. Lo primero que se pensó es la prórroga de las medidas precautorias en materia de violencia de género y violencia doméstica, y lo segundo, en la flexibilización de los requisitos para la denuncia. La prórroga de las medidas precautorias es una medida gravísima. Ustedes comprenderán, estimados colegas, que es algo que afecta a otra persona sin que nadie la haya pedido y sin que haya habido ninguna posibilidad de defenderse. Sin embargo, esta es la opción que han adoptado
la mayoría de las provincias argentinas, las primeras, es decir, fue la Capital Federal a través de un pedido hecho por los jueces de familia, a las que se unió el Tribunal Superior de Córdoba y la Corte de Mendoza y la Corte de Córdoba. Si ustedes advierten en el mapa que tienen en la pantalla, van a ver la prórroga automática de las medidas de protección para la violencia de género ha sido adoptada por casi todas las provincias del país. Las pintadas en más oscuro son las que tienen una prórroga automática en todas las provincias. Las pintadas más claros tienen una prórroga limitada en parte de la provincia. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con la provincia de La Rioja, donde algunos jueces o juezas la declararon dentro de sus tribunales, pero solo en la capital de La Rioja, y en el resto de la provincia deben pedirse la prórroga de las medidas de protección. Lo importante es que se adopten políticas públicas por parte de los poderes judiciales con respecto a este tema para poder lograr algún tipo de solución frente a la violencia de género. Y acá ahora vamos a hablar de las preguntas que la gente hace a los abogados en forma continua y que los abogados tienen que tener elementos para poder responder. La primera pregunta que se hacen las personas es: ¿pueden las víctimas de violencia doméstica para desplazarse, para realizar una denuncia? Si ustedes me permiten un minuto. El diario de hoy de La Nación nos habla que la cuarentena será más rígida en el conurbano y se extenderá hasta el lunes 27. Esto es lo que conoce la víctima. Entonces, la víctima se preocupa si puede salir para realizar una denuncia. Si seguimos leyendo el diario, vemos que los autos son secuestrados en operativos cuando no tienen un certificado. Y lo que el Estado debe hacer es darle seguridad a la víctima del acceso a la justicia aún en caso de pandemia y facilitarle la posibilidad de denunciar, eximiéndola del aislamiento para evitar que muera de violencia en lugar de coronavirus. Es cierto que todos los poderes judiciales han hecho un esfuerzo para que las denuncias puedan realizarse por vías digitales o telefónicas. Pero la facilidad de realizar las denuncias por medios digitales no es conocida por toda la población. No todas las víctimas manejan recursos digitales. Nuestro país es ancho y ajeno. Y en un caso confirmado de coronavirus, es el personal de salud quien debe colaborar para realizar la denuncia y evitar el desplazamiento. Advertamos una de las resoluciones de esas que yo les decía al principio, que era muy difícil de conocer. La resolución 15 del 2020 del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, este ministerio nuevo que tenemos, nos dice que de acuerdo al artículo 6 iso 6 del decreto 297, el DNU, serán considerados como fuerza mayor todas aquellas situaciones por las cuales las mujeres o personas LGTB solas o junto a sus hijos o hijas salgan de sus domicilios a los fines de realizar las pertinentes denuncias penales respecto de hechos de violencia o se dirijan a requerir auxilios y protección en razón de la situación de violencia que se encuentre transitando. A ver, yo sé lo que ustedes me van a preguntar. Ustedes me van a preguntar, ¿es que solo las mujeres o las personas lesbian, gay, travestis, bisexual
pueden salir para realizar una denuncia ante un problema penal? Evidentemente que no. Por empezar, esta resolución está de más. La violencia es un caso fortuito y en todo caso de violencia las personas pueden salir a realizar una denuncia. Está refiriéndose a la violencia de género, pero la violencia doméstica o la violencia intrafamiliar es mucho más que la violencia de género. No es la violencia realizada simplemente ante las mujeres o ante los niños, sino también ante los ancianos o ante las personas con discapacidad, que no están incluidas en personas lesbianas, gay, travestis o que no son mujeres. Todos ellos pueden denunciar y salir a realizar una denuncia. Y acá viene otra pregunta. ¿Deben los juzgados habilitar las ferias judiciales en caso de violencia de género o de violencia doméstica? Tengamos en cuenta que existe una feria judicial por tiempo ilimitado. Esta es la primera cuestión. Y que estamos ante un problema de vida o muerte, o un problema de gravedad. Teniendo en cuenta los alcances de la violencia doméstica y de género, resulta suficiente para tener por acreditado el peligro en la demora, y ello hace necesario la habilitación de la feria judicial, salvo que la prueba acompañada, como pudiera ser el informe de la Oficina de Violencia Doméstica, nos indicara que no hay peligro en la demora o que hay certidumbre que no existe conculcación de derecho. En definitiva, en principio, creo que todos coincidimos en que la violencia o la posibilidad de la violencia es una causal de habilitación de la feria judicial. Segunda clave, dejemos de lado la violencia, la comunicación entre padres y hijos. Y esta es otra de las grandes preguntas que llegan a los estudios de los abogados. Si se puede o no se puede desplazar en tiempos de aislamiento con efecto o para cumplir el régimen de cuidados parentales. Dicho en otra forma, ¿puedo yo trasladar a mi hijo porque la semana de Pascua le tocaba estar con su padre? El principio general debe ser que el niño cumpla las medidas de aislamiento en pro de la salud pública general, que nos lleva a decir que no deben haber desplazamientos, ya que la salud particular de la persona menor de edad o con capacidad restringida queda dejada de lado por la salud pública general, porque la circulación es excepcional y solo se encuentra fundada en razones de interés superior. Uno de los problemas que se presenta entonces es el traslado de los niños, niñas y adolescentes que tienen fijado un plan de parentalidad. Pero valga que nos detengamos un segundo y recordemos algo. Recordemos a los adolescentes mayores de 16 años. Los adolescentes mayores de 16 años son, para nuestro Código Civil y Comercial, adultos con respecto al cuidado de su propio cuerpo. Es decir, que ellos pueden decidir qué hacer frente a su salud, si salir o no salir, si ello es necesario o no es necesario. No ingresa dentro del régimen de cuidados parentales el cuidado de la salud de los adultos, adolescentes mayores de 16 años. Otra pregunta, ¿pueden llevar a la persona menor de edad o persona con capacidad restringida al domicilio del otro progenitor? Acá hay que hacer una división de aguas.
si los progenitores se encuentran de acuerdo y quieren trasladar al niño, niña o adolescente. Pueden hacerlo, y si los progenitores no están de acuerdo, en orden a nada de lo que sea el régimen de comunicación. La primera respuesta, ya se las dije, el tema de traslado es excepcional. Pero hay excepciones. Si el niño, niña o adolescente se encuentra en un lugar distinto a su domicilio habitual al momento de la medida de restricción, constituye un supuesto de excepción que permita realizar el traslado por única vez. Segundo, cuando uno de los progenitores, por razones laborales o sanitarias, deba ausentarse del hogar en el que se encuentra el niño, niña o adolescente, puede trasladarlo al domicilio del otro progenitor familiar o referente afectivo. Por ejemplo, el niño está en el domicilio de la madre, pero la madre en este momento se la ha declarado personal necesario en un juzgado de feria y tiene que trabajar de turno, evidentemente deberá trasladarlo al domicilio del otro progenitor familiar o referente afectivo. Por razones de salud y siempre en beneficio del interés superior del niño o niña, puede trasladar el hijo al domicilio del otro progenitor, ya sea porque la madre está enferma o ya sea porque los otros integrantes del domicilio donde habita el niño lo están. Acá tenemos que tener en cuenta que hay una resolución ministerial. La resolución ministerial establece que el familiar que tenga a su cargo realizar el traslado deberá tener en su poder la declaración jurada que integra la resolución y además el DNI del niño, niña o adolescente. En realidad, esto es pues imposible, porque los niños no van a la casa de su tío, de su abuelo o de su padre con su DNI. Es decir, es muy difícil que para ordenar el traslado de regreso o para realizar el traslado de ida, el niño tenga el DNI si ese no era su domicilio habitual. ¿Qué pasa cuando ambos padres no están de acuerdo sobre el plan de parentalidad? Cuando los padres no se ponen de acuerdo, debe ser resuelto judicialmente y, a nuestro entender, su trascendencia y las cuestiones en juego habilitan la feria judicial. La necesidad de la declaración subjurada, la resolución ministerial 132 del 2020, que ya hice mención, establece que el familiar que tenga a su cargo realizar el traslado del niño, niña o adolescente deberá tener en su poder la declaración jurada que como anexo integra la mencionada resolución y debe ser completada con los documentos de identidad del niño. Pero después salió un permiso para circular. La resolución número 48 del Ministerio del Interior del 29 de marzo ha implementado un permiso, un certificado único habilitante para circular en el caso de emergencia. Les quiero señalar que este certificado único habilitante de circulación en emergencia COVID-19, que hoy están pidiendo más que nunca, no es necesario de buscarlo en el caso de que existan casos fortuitos o fuerza mayor. Hablemos de otra cuestión que ha pasado desapercibida, pero que tiene realmente mucha trascendencia. El régimen de visitas a menores durante el estado de aislamiento o de restricciones a la circulación por el COVID-19 a través de profesionales en los puntos de encuentro debe ser limitado, debe suspenderse para evitar la circulación de gente, pero esto va a traer como consecuencia la posibilidad de la compensación una vez superada la situación de alerta sanitaria. ¿Qué
pasa cuando ambos padres no están de acuerdo sobre el plan de parentalidad? ¿Qué ha dicho nuestra jurisprudencia? Tenemos distintos precedentes jurisprudenciales. Algunos no han habilitado directamente la feria, como el juzgado de familia número 4 de San Isidro, que fue uno de los primeros que sacó una medida precautoria. Pero hay que tener en cuenta que esta falta de habilitación de la feria no es una jurisprudencia obligatoria. Aclaremos que en nuestro país hay jurisprudencia obligatoria. La jurisprudencia obligatoria en nuestro país, entre otros casos, está dispuesta por los plenarios de la Cámara y hay jurisprudencia que, sin ser obligatoria, debe ser seguida por los tribunales inferiores, como la jurisprudencia de la Corte. La resolución del juzgado de familia número 4 de San Isidro no es una jurisprudencia obligatoria. En este caso se resolvió que no se habilitaba la feria judicial para tratar el plan de parentalidad. En realidad hay que tener en cuenta que esta respuesta no puede ser unívoca. No siempre podemos decir que no se habilita el plan de parentalidad o el tratamiento del plan de parentalidad, sobre todo en todos estos casos que hemos mencionado anteriormente, en los cuales, por ejemplo, cuando uno de los progenitores por razones laborales o sanitarias deba ausentarse, o cuando existan razones de salud, o cuando existan cualquier otra razón que me permita a mí habilitar la feria en razón de la urgencia del tratamiento de este plan de parentalidad que puede estar unido a diversas causas de urgencia. Yo no puedo suspender el tratamiento de todos los planes de parentalidad simplemente porque exista este estado de emergencia sanitaria. Habrá que estar a las circunstancias del caso. Pero lo que más importante es, en este momento, es la alternativa de los TICs en tiempos de aislamientos. El tema del régimen de comunicación paterno-materno o filial, hace ya desde 2015 que se une a las TIC. En el año 2015 un tribunal santeño estableció que el progenitor conviviente no puede mantener un contacto físico de la manera que él desearía. Puede usar las nuevas tecnologías como el chat, el WhatsApp, la videoconferencia o programas similares que no serán igual a un abrazo, pero lo cierto es que en estos tiempos de excepcional aislamiento no tiene que haber impedimentos de comunicación. Por ello resaltamos el uso de las TIC a fin de poder continuar la comunicación, al menos de forma alternativa, como lo estamos haciendo ustedes y nosotros. Pero algo que no se nos tiene que olvidar a los abogados de derecho de familia, y mucho menos a los jueces, y mucho menos a los padres, que es la obligación de información, que hoy cobra un relieve extraordinario. Cuando rige el aislamiento debe tenerse muy presente el deber de informar, establecido en el artículo 654 del Código Civil y Comercial de la Nación, que dice que cada progenitor debe informar al otro sobre cuestiones de educación, salud y otras relativas a la persona y a los bienes del hijo. ¿Y qué pasa con los adultos mayores, los abuelos, que son grupos de riesgo y que tienen derecho a la comunicación? Vamos a detenernos en los ascendientes, que en principio podemos presuponer que están dentro de la población de riesgo. Estos siguen teniendo el derecho de comunicación y debemos pensar en primera medida en la salud de los grupos de riesgo. Esto no es óbice para su derecho a la comunicación, puesto que, como mencionamos anteriormente, se puede mantener una comunicación mediante el uso de las TICs. Y no nos olvidemos que el 70% de los infectados no tiene síntomas.
Por lo tanto, puede ocurrir que los nietos no tengan síntomas y contagien a los abuelos. Ellos no lo van a hacer por WhatsApp, Telegram, Messenger, Hangouts, Line, Zoom, Skype, WhatsApp y hasta por el teléfono que inventó Antonio Meucci, pero patentó Graham Bell. Tercera clave, la vivienda familiar. La vivienda familiar, con su amplísima protección constitucional y con su necesaria existencia en estos momentos de gran aislamiento. La vivienda familiar hoy se encuentra hackeada. Porque nosotros no tenemos que considerar simplemente a la vivienda familiar, a la vivienda propia, sino que también podemos hablar de la vivienda familiar alquilada. La vivienda familiar alquilada. Esta vivienda muchas veces se va a tropezar con la imposibilidad del pago del canon de los alquileres. Atento a la emergencia económica que ha surgido del momento que se han suprimido las libertades individuales, entre ellos la de trabajar de los cuentapropistas. Esto no ha pasado desapercibido y se dictó una resolución de emergencia, que es el decreto 220 del año 2020, que busca, entre otras cosas, la suspensión de los aumentos de los alquileres por 6 meses. Pero esto no implica que no se vaya a tener que pagar el alquiler o pagar el aumento, sino que el aumento de los alquileres, según el decreto 220, se pagará en 3 cuotas. La prórroga de los contratos. Hoy no se puede pensar que alguien a quien se le ha vencido el contrato pueda salir a buscar una nueva vivienda, y es por eso que se prorrogan los contratos. Además de la prórroga de los contratos de fianza, es decir, los fiadores continúan garantizando los contratos de locación por el tiempo que dure la emergencia. Y esto viene acompañado con la suspensión de los desalojos. ¿Y se refiere a qué tipo de vivienda se aplica esta legislación de emergencia? Se aplica a la vivienda familiar, pero también se aplica a los comercios de las pymes y a los comercios de los monotributistas y a las viviendas destinadas también a las sociedades cooperativas. Bien, basta con estas soluciones de emergencia previstas por el decreto 220 del 2020. Yo creo que no. Es más, creo que son mejores, creo que son loables las soluciones pensadas, pero creo que estas deben compatibilizarse con el Código Civil y Comercial de la Nación. En primer lugar, tenemos que aplicar un artículo olvidado, que es el artículo 1011 del Código Civil y Comercial de la Nación, que en los contratos de larga duración, que vamos a establecer que los contratos de locación son de larga duración, se establece la obligación de renegociar el precio en determinadas condiciones antes de la resolución. Y la renegociación del precio es muchísimo más importante, esta obligación de renegociar el precio, que es un principio general de los contratos, es mucho más importante que la de no subir o suspender el aumento del pautado de los alquileres. Y el segundo artículo fundamental, que no nos tenemos que olvidar, es el artículo 1203 del Código Civil, que habla de la frustración del uso y goce de la cosa. Y que dice que si por caso fortuito o fuerza mayor el locatario se ve impedido de usar o gozar la cosa, o esta no puede servir para el objeto de la convención, puede pedir la rescisión del contrato, esto no nos interesa, o
la cesación del pago del precio por el tiempo que no pueda usar o gozar de la cosa. Si el caso fortuito no afecta a la cosa misma, sus obligaciones continúan como antes. Y ustedes con lógica me dirán, pero doctora, ¿esto en qué influye en la locación para vivienda o en la protección de la vivienda si el locatario puede usar la vivienda? No hay un caso fortuito o fuerza mayor que le impida usar la vivienda. Ah, sí, tiene usted razón. Pero hay muchas veces que hay casos de locaciones mixtas, sobre todo para gente de menos recursos, donde la locación es mixta y sirve para el comercio, o para el consultorio, o para el estudio profesional y para la vivienda. ¿Y qué pasa? En el caso fortuito o fuerza mayor determinado por el hecho del príncipe, no por el COVID-19, sino por las reglamentaciones que impiden la circulación o el ejercicio de la profesión o del comercio, me impiden a mí usar o gozar parcialmente de la vivienda. Y en este caso, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Puedo cesar en el pago del precio por el tiempo que no pueda usar o gozar de la cosa parcialmente. En definitiva, esto nos va a llevar a la necesidad de la renegociación del precio. Cierto es que las soluciones de emergencia establecidas por el decreto 220 del 20 olvidaron el supuesto de atribución del uso de la vivienda en caso de divorcio. En el caso de divorcio, en el artículo 443 del Código Civil y Comercial de la Nación, o en el caso de finalización también de la unión convivencial, o en el caso en que uno de los herederos se hubiera quedado en el uso de la cosa en común, se paga un canon por el uso de la vivienda. Esto no es locación. ¿Podemos aplicarle a este supuesto las reglas de emergencia que impiden el desalojo cuando estas reglas de emergencia son de interpretación restrictiva y cuando no hacen ninguna mención a la protección del uso de la vivienda establecida en el artículo 444 o la protección del uso de la vivienda por alguno de los herederos? Y la verdad es que sí, que podemos hacerlo. La quinta clave es el matrimonio. El matrimonio ya no se celebra como antes y además las fiestas de matrimonio se han visto suspendidas. ¿Qué ocurre con las fiestas de matrimonio suspendidas? En este caso se aplica la teoría de la frustración del fin del contrato contemplada en el artículo 1090 del Código Civil y las partes se ven obligadas a resolver el contrato y a devolverse lo aportado por la teoría de la imprevisión o por la frustración del fin del contrato contempladas en el artículo 1090 o 1091 del Código Civil. ¿Qué pasa con las convenciones matrimoniales y el cambio de régimen? Las convenciones matrimoniales y el cambio de régimen no se pueden celebrar porque no se puede concurrir a los escribanos y los escribanos no pueden salir salvo para celebrar testamento. Esta circunstancia atenta contra la libertad y la autonomía de la voluntad en orden a la libertad de elegir el régimen patrimonial, matrimonial o de cambiarlo, y esto es muy importante en momentos en que, atento a la crisis, es trascendente para algunos comerciantes cambiar del régimen de comunidad al régimen de separación de bienes, atento a los concursos o a las quiebras que pueden suscitarse. Sexta clave, las compensaciones económicas y los convenios. Las compensaciones económicas establecidas se pueden revisar. Se pueden revisar por la teoría de la imprevisión, que me permito recordarle que en el caso de que la prestación a cargo de una de las partes se torne excesivamente onerosa por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración,
sobrevenidas por causas ajenas a las partes y al riesgo asumidas por la que es afectada, ésta tiene derecho a plantear extrajudicialmente o a pedir al juez por acción o por excepción la adecuación de la convención. Esto está previsto para los contratos conmutativos de ejecución diferida o permanente. La compensación económica es una convención, pero la teoría de la imprevisión es un principio que indiscutiblemente debe aplicarse tanto a la compensación económica como a los convenios de atribución preferencial en los cuales a una de las partes se le ha atribuido el uso del establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de los bienes de uso que eran gananciales, pero que están relacionados con su actividad profesional. Y esta parte, por ejemplo, el odontólogo, se comprometió a pagar para el que se le atribuyera preferencialmente en estos convenios. También ha de aplicarse la teoría de la imprevisión y la posibilidad de revisarlo. Los alimentos es un gravísimo problema. En el supuesto de los trabajadores por cuenta propia, independientes, monotributistas o trabajadores informales que en mayor o menor medida tienen que circular todos los días, indiscutiblemente el ingreso les disminuirá y ello tiene que ser tenido en cuenta con relación a los alimentos que se fijan en el futuro o que se renegocian porque tiene que haber una relación entre las necesidades del alimentante y los ingresos del alimentado. También es cierto que Uruguay, por ejemplo, ha establecido una relación directa entre los salarios de desempleo y la posibilidad de cobrar los alimentos de los salarios de desempleo. Pero nosotros no tenemos este tipo de salario de desempleo, así que tendremos que agudizar nuestras estrategias para poder lograr la ejecución alimentaria en épocas de feria judicial de manera cuasi inmediata. Los procesos de familia. El acceso a la justicia y los procesos de familia. Los procesos de familia se caracterizan por su inmediatez, celeridad y acceso ilimitado al expediente. Ninguno de estos principios se cumple acabadamente en una feria judicial que, reitero, es de plazo indefinido. Es acá donde las políticas públicas de los poderes judiciales han de proponer las TICs y la buena fe procesal como paradigma que alivie la situación de crisis y limite las barreras que imponen las restricciones, porque si hay algo que es cierto, es que ningún país, más aún en épocas de crisis, puede vivir sin un sistema de justicia adecuado. Y aplaudimos, por ejemplo, los juzgados mendocinos civiles y los de familia que han establecido durante esta semana la posibilidad de la realización de las audiencias por el proceso de Zoom. El deber de asistencia. El deber de asistencia es un deber olvidado. Es un deber olvidado que surge del matrimonio y de los nexos familiares y es una consecuencia de la comunidad de vida familiar que exige una continua colaboración, tanto en el ámbito personal como en el económico. La causa del deber de asistencia está en el matrimonio y el deber de asistencia es uno de los deberes explícitos del matrimonio. Está contemplado en el artículo 431 del Código Civil y Comercial, en el 638 en cuanto a la responsabilidad parental y en el 537. Y este deber de asistencia es el que hay que tener en claro para poder circular o como excepción a la circulación en tiempos de aislamiento social y obligatorio. No es posible realizar una enumeración concreta de los elementos que comprenden la asistencia, porque el contenido de este deber varía
conforme a necesidades que tienen las partes y las circunstancias que les toca vivir. Pero resulta indiscutible que la asistencia que se brinda a las cónyuges, los padres a sus hijos y los hijos a sus mayores es fundamental para sobrellevar la crisis máxima. Si es cierto que, como se dice, los mayores de 70 años, a partir de la semana que viene, no podrán salir a la calle. Y en la décima clave, y con estos términos, están las personas con discapacidad y los adultos vulnerables. Acá quiero hacer dos puntos. Quiero hablar de 2 puntos. El primero es el acceso a la salud y la habilitación teniendo el tiempo de la duración de la feria judicial. He advertido con alegría que los amparos en materia de salud de la Cámara Civil y Comercial Federal para habilitar la feria tienen en cuenta el tiempo de duración del feriado judicial. No es lo mismo decir acá no hay urgencia en un feriado que va a durar 15 días, que decir acá no hay urgencia si no saben cuánto va a durar el feriado y la persona necesita medicamento. Tengo un caso de jurisprudencia para contarles sobre una persona con discapacidad. Se trataba de un niño con una severa discapacidad y con un certificado de discapacidad que lo único que lo calmaba era el realizar caminatas de hasta 25 kilómetros por día. Y claro, en tiempos de aislamiento social, preventivo y obligatorio, eso no se podía hacer. No se trataba del traslado del menor del padre a la madre, sino de la salida del menor a la calle. Cuando esta salida está prohibida. Se presentó a un juzgado civil, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, planteó un amparo y estableció que tenía certificado de discapacidad, que el niño se autoagredía a sí mismo cuando estaba encerrado y que podía agredir a su hermanita de 7 años. Entonces, se le autorizó, mediante una medida precautoria dictada en un amparo, salir durante 2 horas a realizar paseos tratando de guardar las distancias necesarias. Acá veamos la inteligencia de nuestro Poder Judicial. Y por último, en el acceso a la salud, el grave problema que tenemos es la no discriminación en razón de la edad para el acceso a los respiradores artificiales. Si el problema sanitario hace crisis y si los respiradores artificiales no alcanzan, ¿cómo vamos a elegir quiénes acceden a ellos? Las declaraciones del Comité de Bioética de España dicen que no puede ser la edad o el nivel etario una circunstancia a tener en cuenta para denegar a los mayores el uso de los respiradores artificiales, como tampoco lo sería en el caso de las personas con discapacidad. Pero como el tiempo se me acaba, les recomiendo que lean esto en el suplemento de la ley que he dirigido yo, que ha salido hoy y que saldrá en el diario mañana, totalmente dirigida al derecho de familia y a el coronavirus, donde hay un excelente artículo de Laferrière sobre las cuestiones de salud y bioéticas, y donde hay sobre cada uno de los puntos que yo he ido enumerando un artículo que trata el tema mucho más profundamente. Y para terminar, veamos este cuadro, que es el cuadro del barco de la Medusa, de un acontecimiento que conmovió a Francia, que fue un naufragio donde no había ninguna barca que viniera a rescatarlos. Es como ahora, no vemos una solución para el coronavirus. Y entonces veamos cuál de las actitudes adoptaríamos nosotros de estas actitudes que tenemos en el cuadro. No creemos que tenga solución y nos dejamos estar.
Dudamos de todo y de todos. Respiradores hay, pero no alcanzan. O somos los que mantenemos la esperanza por encima de todo. Si ustedes ven el cuadro, no hay ninguna barca que venga a rescatarlos y sin embargo hay quienes mantienen su esperanza y esos son ustedes. Ustedes que me ayudan en esta circunstancia y que quieren aprender y que quieren estudiar. Y en esta circunstancia lo más importante es tener esperanza. Y esperanza es decidir triunfar en cada circunstancia que nos toca vivir. Y yo tengo esperanza en que entre todos triunfemos en esta circunstancia y tengamos una familia mejor y una sociedad mucho mejor. Muchísimas gracias.